la práctica. Ya, está grabándose. Ya, muchachos, entonces, ¿cuál es mi interés con esta práctica? Básicamente, eh, que podamos revisar bien los métodos de voltaje en los nodos y los métodos de corrientes de malla, que son dos métodos basados en leyes de Kirchhoff y que ya hemos revisado en forma teórica y que no hemos hecho muchos ejercicios al respecto. ¿Ya? Entonces, ah, aquí hay un ejercicio que claramente le estoy pidiendo a ustedes que lo resuelvan por nodos. ¿Ya? Entonces, dice el enunciado súper simple, dice, encuentre los voltajes en los nodos donde no se conocen sus valores. ¿Ya? Entonces, aquí vemos el circuito y sabemos que por malla nos habría salido un poco complicado porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5 loops de voltaje, ¿cierto? Y por lo tanto, si hubiésemos hecho este ejercicio por método de voltaje método de corriente de malla, me hubiera salido un circuito de 5 por 5 probablemente, ¿ya? A lo mejor no, pero no está fácil, por lo menos hacerlo así a simple vista, por el método de corriente de malla. Entonces, el método de voltaje en los nodos es una buena alternativa para utilizar en este ejercicio. Y veamos, acá hay una tierra, esta que está aquí, ¿cierto? Por lo tanto, yo tengo algunos nodos que no he definido, ¿cierto? Podría definirlos, ¿cierto? Podría decir, ya, aquí tengo el nodo 1, ya, ok. Aquí voy a tener el nodo 2, ¿cierto? Porque no conozco el valor de ese voltaje, no, evidentemente no lo puedo conocer. Tampoco, este sí, este con respecto a tierra es 30 volts, por lo tanto, ya conozco el valor de ese nodo, ya es 30. Acá uno dice, podría decir 25. Aquí hay como una trampa desde el punto de vista del circuito. No es que sea una trampa mía, digamos, sino que hay una trampa desde el punto de vista del circuito, porque Profesor, sí, ¿podría encerrar en un círculo los nodos que sí que se conocen, por favor? claramente ese tú lo conoces, Sí, sí, ¿ya? ese sí, y los demás para saber bien. Vale, gracias. ¿Ya? Profe, Ese, sí, que lo mismo que le habíamos dicho la otra vez, es que ahora está señalando y dice, este podría hacer esto y no se ve. ¿Qué es lo que podría hacer? No se ve el marcador en la pizarra. O ya, sea, bueno, en la súper, pantalla. súper, ya, ok, ya, no hay problema. Lo tendré presente, gracias por recordármelo, ¿ya? Ok, este de acá, ¿cierto? Que encerrar en un círculo, el nodo, digamos, en realidad es un voltaje que está flotando sobre otro nodo, ¿ya? Que es el de abajo, ¿ya? Que tampoco conozco. Entonces, aquí, definitivamente, este de aquí lo conozco porque es tierra, en mi cero, ¿ya? Y el que encerré en un círculo, ¿cierto? Sería mi tercer nodo que yo no conozco, ¿ya? Pero ese es suficiente ya para conocer las corrientes que yo necesito conocer, ¿ya? ¿Por qué este no lo ocupo? Porque básicamente, me refiero al que está en círculo, no lo ocupo porque está flotando sobre el nodo 3, ¿ya? Yo sé que ese voltaje de ahí, ¿cierto? Sería el voltaje 3 más 25 volts, ¿cierto? Ese voltaje ahí con respecto a mi tierra, que es cero, ¿cierto? ¿Se comprende? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Ya, súper. Entonces, tengo esos tres nodos que no conozco, el 1, el 2 y el 3, ¿ya? Y tengo que hacer un método de corrientes, ¿ya? Corrientes que salen de un nodo. Partamos por el nodo 1. Entonces, en el nodo 1, ¿cierto? Yo puedo decir ya que hay una corriente que está saliendo del 1 de la resistencia de 10 volts hacia abajo, la que marqué. Puedo decir voltaje 1 partido por
10 ohm es una corriente, ¿cierto? Ley de Ohm en la resistencia de 10, ¿ya? B partido por R es esa corriente, más esa otra que estoy marcando ahí, ¿ya? El voltaje sería voltaje 1 también partido por, nada, voltaje 1 sería este, menos voltaje 3, esa es la diferencia de tensión que hay para esa resistencia que está ahí, voltaje 1 menos voltaje 3, partido por la resistencia que es 10, ya esa es la otra corriente, ¿ya? Hay una corriente que viene de una fuente que aquí me parece que está, que no es esta definitivamente, por si acaso, la voy a borrar, es esta corriente de acá, IX. ¿Ya? Ayer había una equivocación, la acabo de borrar. ¿Ya? Queda 2 veces IX, es una fuente, esta de aquí, déjenme ocultar los controles que están. Esa es una fuente de corriente dependiente de corriente. ¿Ya? Depende de una corriente IX y que es esta que está aquí, ¿cierto? Marcada, que está entre el nodo 1 y el nodo 3. La corriente que está entre el nodo 1 y el nodo 3. ¿Ya? Entonces sería voltaje A. Sería corriente saliendo, sería 2 veces IX. Pero IX, dijimos que es la corriente que está entre el nodo 1 y el nodo 3. IX sería voltaje 1 menos voltaje 3 partido por 10. ¿Ya? Esa corriente de ahí no es más que el voltaje que está entre esos dos nodos. Entonces se puede plantear. ¿Ya? Entonces, ¿me falta algo aquí? Sí. Más, otra corriente más que es la corriente, fíjense, que está saliendo del nodo 1 hacia el nodo 3, pero por la fuente que está flotando sobre el nodo 3. Entonces, esto lo voy a recortar, lo voy a dejar en alguna parte. A ver. Vamos a dejar chiquitito. ¿Se puede? No. Ya, lo dejamos por allá. Ahí está. Esa corriente que estoy, a ver, que estoy dejando en rojo, ¿ya? Esa corriente que estoy dejando en rojo sería la que quiero marcar aquí, sería voltaje 1 menos voltaje 3 más 25, ¿ya? Ese voltaje que está ahí, que estoy marcando con una X o con una Y para que no lo confundamos, ese voltaje que está ahí sería ese voltaje de 3 más una fuente de tensión de 25. ¿Ya? Entonces ese voltaje de I o voltaje I de I, si quiere pueden colocar ahí un B sub I, pero B sub I es B3 más 25, ¿ya? Sería B sub I. ¿Ya? Para que se les haga más fácil, ¿cierto? A los que les pueda costar ver eso. Y eso partido por sí. Profe, Sí, el SP3 más 25 es del voltaje del nodo 3 más el de la fuente, ¿cierto? No, no contó el que va por debajo, la resistencia de abajo. ¿cuál resistencia abajo? Esa ¿La de de 5 10, la ohms. de 5? ¿Cuál? La de 5 ohms de abajo, ¿Esta? sí, esa, no aporta No, voltaje. no, porque, discúlpame, vuelvo a repetir, esto es un método de corriente. Yo estoy evaluando las corrientes que salen del nodo. Entonces, en este momento, a mí no me interesa esa resistencia porque no veo cómo puede aportar ahí, ¿me entiendes o no? Estoy trabajando en el nodo 1, con el nodo 1 y con el nodo 3, ¿ya? Sí, sí, entiendo. Entonces, lo que acabo de hacer ahí, que puede haberte confundido, ¿cierto?
voy a ocupar una variable auxiliar para que no nos compliquemos, que va a ser ese voltaje V sub I que está ahí, ¿ya? En ese nodo. Pero V sub I es igual a voltaje 3, ¿cierto? Que está sobre la Tierra, ahí, voltaje 3 más 25, ¿ya? ¿Sí? Sí, sí, ahora se entiende. Entonces, por eso puedo decir voltaje 3 más 25, que en realidad es V sub I, ya que fue una variable auxiliar que ocupé ahí para que, lo vean, ¿ya? Para que quede en el fondo en función de V1, V2 y V3, ¿ya? V sub I no hay que calcularlo porque en realidad es una variable que depende de V3, ¿ya? Entonces, acá, importante, dijimos que I sub X era V1 menos V3 partido por 10. Entonces puedo dejar aquí V1 partido por 10, más V1 menos V3 partido por 10, más dos veces, nuevamente eso, V1 menos V3 partido por 10, más V1 menos V3 más 25, todo esto junto, partido por 5, y eso es igual a 0. La sumatoria de las corrientes son iguales a 0. Aquí puedo multiplicar por 10, ¿cierto? Un mínimo, con un, digamos, múltiplo ahí del de abajo, ¿ya? Entonces, te queda B1 más B1 menos B3, más 2 veces B1 menos 2 veces B3, más 2 B1 menos 2B3 menos 50. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se Sí, sí. entiende? Simplemente fue una multiplicación que hice arriba por 10. ¿Ya? Y ahora juntamos los términos. ¿Ya? Juntamos los términos para B1, ¿cierto? Debería, veamos, ¿cuántas veces sale B1? B1 sale 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces B1. ¿Ya? Y B3, ¿cuántas veces sale? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Y negativo, menos 5 veces B3. Y eso es igual a 50. ¿Ya? Y tengo la primera ecuación y necesito encontrar dos más porque tengo 3 nodos. ¿Ya? Entonces tengo la ecuación en el nodo 1. ¿Ya? Podemos recortar esto, yo creo, y dejarlo en algún lugar para poder trabajar cerca del circuito para que yo pueda ver y ustedes puedan verlo también. Entonces lo vamos a dejar. Disculpen, muchachos. Hoy. Parece que no me va a resultar. No, no. A veces sale, a veces no. ¿Ya? Parece que hay que agruparlo. Déjenme probar. De porfiado nomás que soy. Creo que puedo cortar. No, no vamos a hacer experimentos, sino después. Después me va a costar mucho. Ya. Volvamos nomás. Y ahora me queda el nodo 2. Vamos a trabajar con el nodo 2. En el nodo 2 tengo que analizar corrientes que salen. ¿Ya? Entonces, veamos. Aquí, ¿cuántas corrientes salen del nodo 2? En realidad, 1, 2, 3. ¿Ya? Esa de ahí está entrando, por lo tanto la voy a considerar negativo. ¿Ya? Entonces, en el nodo 2 voy a intentar
checar la imagen. Ahí. Parto con esa corriente que estoy marcando en azul. ¿Ya? Esa corriente que está en azul, ahí, sería voltaje 2 partido por 10. ¿Ya? Que es la resistencia que está ahí, esa corriente. Después, la corriente que está en verde sería, no escribamos con verde, escribamos con negro, sería B2 menos 30, ¿cierto? La diferencia de voltaje entre 2 y 30, o sea, entre la resistencia 15 con la corriente verde, B2 menos 30, partido por la resistencia que es 15. ¿Ya? Más, en realidad sería menos, porque la corriente claramente vemos que entra, menos 2 y x, ¿ya? Y eso es igual a 0. Sabemos que ix es b1 menos b3 partido por 10. Por lo tanto, simplemente hay que reemplazar. Queda b2 partido por 10 más b2 menos 30 partido por 10 menos 2 b1 menos b3 partido por 10, y eso es igual a 0. Multiplicamos por 10. ¿Sí? La segunda ecuación del nodo 2 es B2 menos 30 partido por 15. Sí, gracias. Sí. Sí, traspasé mal ahí. Me habría dado cuenta porque generalmente antes de pasar adelante uno busca que esté todo ok. Ya. Multiplicamos, no, ya no es por 10, hay que multiplicar, busquemos un número común que nos dé un entero por 30, ¿ya? Multiplicamos por 30. Entonces quería 3 veces B2, acá, más 2 veces B2, menos 60, ¿cierto? Aquí serían menos 6 veces B1, más 6 veces B3. ¿Sí? 3 por 2 son 6, aquí menos B1, más B3, y eso es igual a 0. ¿Ya? ¿Se ve? ¿Sí? ¿Está ok? Sí, profe, está bien. Ya. Entonces, ahora si reducimos, nos queda, voy a avanzar, nos queda menos 6 veces B1, ¿ya? Claramente, después para B2 son 5, ¿cierto? Estamos ahí, esas dos de ahí, más 5 veces B2, más 6 veces B3, y eso es igual a 60. Y tenemos la tercera ecuación. ¿Ya? Podemos trabajar para este lado acá. Para el nodo 3, para el nodo 3, para ese nodo que está ahí en el círculo, tengo que sacar mis tres corrientes, ¿ya? La corriente que está en azul, la corriente que está en rojo, y la corriente que está en verde, ¿ya? Hagámoslo con colorcito. La que está en azul, ¿cierto? Sería B3 menos, espérense, no sería B3, sería, fíjense, BI es la corriente, ¿cierto? En azul sería esa corriente que está ahí, es la misma corriente. Sería BI, que sabemos que BI es B3 más 25. ¿Ya? B3 más 25, que sabemos que es B sub I. ¿Ya? B3 más 25 menos B sub 1 partido por 5. ¿Ya? Esa es la corriente que está saliendo en azul. La corriente que está saliendo en verde sería B3
partido por 5 solamente. Y la corriente que está en rojo sería B3 menos B1 partido por 10, si no me equivoco, y eso es igual, dejémoslo en negro eso. Después dejamos todo en negro. Y eso es igual a 0. ¿Ya? Esas son las tres corrientes, B3 menos 1, B1 partido por 10, ¿cierto? Esa corriente que está en rojo. Y esas son las tres corrientes que yo podría calcular. ¿Ya? Está fácil acá, multiplicamos por 10, nos queda 2 veces B3 más 50, menos 2 veces B1, ¿cierto? Más 2 veces B3 de nuevo, más B3 menos B1, y eso es igual a 0. ¿Ya? Si reducimos acá, para B3, ¿cuánto nos queda? ¿Estamos ok o no con las corrientes que hemos calculado? Para B3 son 5 y para B1 son menos 3. ¿Ya? Tenemos B1 ahí, me queda menos 3 veces B1 más 1, 2, 3, 4, 5. Más 5 veces B3, y eso es igual a menos 50. ¿Ya? Por favor, vayamos cerrando el ejercicio, porque ahora ya tenemos 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Entonces, lo que tenemos que hacer es colocar esto dentro de una matriz que corresponda, ¿cierto? Para la primera ecuación nos queda 6, el nodo 2 es 0, me queda 5 acá. En la segunda, en el nodo 2, en la ecuación del nodo 2 me queda menos 6, 5 y 6, y arriba me queda menos 3, 0 para el nodo 2. Sí, está ok. Y 5. B1, B2 y B3. Alguien que vaya invirtiendo la matriz, muchachos, para ahorrarnos trabajo, y mientras yo termino de escribir acá los valores. Queda 50 para la primera fila de ese vector columna, porque queda acá 60 y aquí queda menos 50. Entonces, 6, 0, 5 negativo en la matriz, 6 negativo, 5, 6. Estoy trabajando con la calculadora y queda 3, negativo 0, 5. ¿Ya? 6, 0 menos 5, 6, 5, 6. Ok. Y esa matriz la invertimos. ¿Ya? No la voy a colocar en su valor numérico por los números que tiene. Entonces va a quedar que B1, B2 y B3 es la matriz M invertida por 50, 60 menos 50. ¿Ya?
ojo acá, me da, fíjense los valores que me van a dar. Para el nodo 1 me da 0 volts. Para el nodo 2 me da 24 volts. Y para el nodo 3 me da menos 10 volts. ¿Ya? Wow, uno mira el circuito y no encuentra por dónde, ¿cierto? Podría el nodo 1 valer 0. ¿Ya? Uno podría decir, aquí probablemente nos podemos haber equivocado. O sea, la única forma que el nodo 1 valga 0 es que todas las corrientes se equilibren. ¿Ya? Que todas las corrientes sumen 0, pero aparte que entre el nodo 1 y tierra, ¿cierto? La corriente sea 0, y entre este nodo y este nodo, la corriente entre el 1 y el 3, entre el 1 y el 3, la corriente sea 0, ¿ya? Básicamente, y de alguna forma tiene que suceder algo ahí con las corrientes para que el voltaje en el nodo 1, en ese nodo, sea 0, ¿ya? Aquí voy a hacer un paréntesis. Mañana ustedes van a tener una práctica, no una práctica, un laboratorio, ¿ya? No sé si el profe Manuel ya le mandó la invitación, debería haberle mandado la invitación hoy día, ¿ya? Y si no, bueno, tiene que estar por mandar la invitación. Pero mañana ustedes tienen un laboratorio, está fijado por calendario, ¿ya? En ese laboratorio, voy a cargar la aplicación acá, ustedes van a trabajar con un software, a ver si puedo cargarlo. Se llama Multisim, lo estoy cargando. No sé si se ve la aplicación de Multisim, ¿no? Por favor, alguien que me... Se ve en la pizarra, bro. Se ve la pizarra. Ya, voy a intentar que me asuma acá. Ups. Y aquí está. Nueva función. Estoy intentando compartir. Ya. Ya, ahí se ve. No sé si se ve el software. ¿Se ve? ¿Sí? Por favor, confírmenme. Todavía se ve en la pizarra. Ahora sí, Ahora profe. sí, profe. Ya. Gracias. Ah, ya, ahí tengo el mismo circuito que revisamos recién, ¿ya? Y lo estoy simulando. Yo, obviamente, ¿qué es lo que me pareció raro? Que el voltaje en... No sé si pueden ver acá lo que estoy marcando. ¿Pueden ver lo que estoy marcando, no? Sí, se ve. Ya. Sí, profe. Sí, en ese nodo, ¿cierto? Apareció 0 volt. Por aquí creo que apareció 24, y este otro de acá abajo apareció menos 10, ¿cierto? Esos son los valores que me dieron, por lo menos 0, 24 y menos 10. Entonces, una de las gracias que tiene... alguien me está diciendo algo en el chat. Ya, después respondo a la pregunta. Una de las gracias que tiene este software, ¿ya? Es que yo puedo... tengo multímetros, por ejemplo, ¿ya? Entonces yo puedo encontrar voltaje solamente haciendo play. Entonces, aquí, importante, creo que esto no me acepta. Ahí sí. Aquí yo voy a conectar mi multímetro, después voy a mostrar otra herramienta, ¿ya? Y si yo simulo, coloco play, claro, tengo en ese nodo, entre ese nodo y tierra, tengo 24 volts, que es lo que me salía en el resultado, ¿cierto? Ese era el nodo 2. El nodo 2 eran 24. Si quisiera, voy a poner pausa ahí.
Si quisiera medir en el nodo 3, con respecto a tierra, ¿cierto? Pongo el negativo en la tierra, pongo el positivo en el nodo 3, no sé si está bien puesto, me parece que sí. Me va a dar menos 10. Excelente, parece que está bien lo que determinamos. ¿Ya? Y me falta el nodo 1, ¿ya? Que era el nodo que a mí me había parecido raro, que estaba en 0. De ahí conecté el nodo 1, ¿cierto? Simulo. Me da menos 16.66 picovolt. Eso es 0, que en realidad es 0.0000. Hay como 11 ceros, es como 10 ceros antes de... Sí, 10 ceros antes que aparezca el 1, ¿ya? Y es un valor, digamos, que es básicamente 0. ¿Ya? Ese valor numérico, obviamente, es por la simulación y por la resolución de la simulación que dio ese valor, ¿ya? Menos 0.0000000016. ¿Ya? Eso es lo que da el resultado. O sea, el resultado que sacamos en el ejercicio está ok. ¿Ya? A lo que voy, aquí hay varias herramientas. Por ejemplo, uno puede colocar estos de aquí, ¿cierto? Estos medidores, y puedo mirar de inmediato, ¿cierto? ¿Qué valores da? Me da 24, menos 16 picovolt y menos 10 volt, ¿ya? Puedo medir corriente, ¿ya? Mi duda era cómo eran las corrientes, obviamente. Aquí yo creo que la corriente era muy pequeñita, claro, era menos 1.67 picoamper, ¿ya? Eso es casi nada. Y aquí tengo 1 amper, pero tiene que compensarse con 3 amperes de acá, de alguna forma, ¿ya? El voltaje de aquí es producto de que en la resistencia R4 que está ahí, ¿ya? No está pasando nada de corriente, ¿ya? Y por lo tanto el voltaje, un voltaje virtual con la Tierra prácticamente se hace cero, ¿ya? Porque como la corriente en la resistencia de 10 es cero, entonces la tensión en la Tierra es exactamente la misma que en el nodo que estamos mostrando. ¿Ya? Súper, entonces tenemos ese primer ejercicio hecho y obviamente yo los quiero para el laboratorio de mañana para que el profe les enseñe a usar este tipo de herramientas si es que no las saben usar, por supuesto. No sé si alguien ya las ha ocupado. Siempre hay alguien que por ahí sabe un poco más o ha trabajado un poco más, pero la idea, digamos, es que las aprendan a utilizar. ¿Por qué? Porque ustedes pueden comprobar resultados. ¿Ya? Yo acabo de hacer un ejercicio nada de fácil, ¿ya? Y muchas veces uno quiere comprobar un resultado y ver si está todo ok, y luego hacer el ejercicio va al software, lo puede simular y puede decir, ok, el resultado está correcto. Voy a cerrar el software. No, antes voy a cambiar la pantalla, dejarlo en whiteboard. Okay. Y ahora sí voy a cerrar acá el software para que no. Entonces tenemos el primer ejercicio. Voy a hacer un ejercicio más, porque no alcanzo a hacer todos los que estaba pensando hacer, pero me imagino que quedaron claros con ese tipo de ejercicios, por lo menos en el método de voltaje en los nodos, ¿ya? Importante es practicar mucho y hacer harto ejercicio, pero me imagino que estas prácticas van a ayudar bastante. Ok, aquí hay un circuito que también tiene fuentes dependientes. Este es un circuito que, al igual que en el caso anterior, es un circuito que uno podría fácilmente preguntar en una prueba o en un test, ¿ya? Tiene 4 mallas, varios nodos, ¿cierto? Uno ve aquí 1, 2, 3, 4, como 5, ya varios nodos. Obviamente uno puede sacar nodos incluso de los puntos que hay aquí, por ejemplo, entre una fuente y una resistencia, ¿ya? Ok. Aquí me piden encuentre todas las corrientes de malla y luego encuentre las pérdidas dispares de resistencia. Vamos a intentar alcanzar a hacerlo de las corrientes de malla sin que nos demoremos demasiado, ¿ya?
Aquí hay una corriente que ya conocemos. Esta de aquí. ¿Ya? La voy a marcar en rojo. Esa corriente de malla vale 2 amperes. ¿Cierto? Porque tengo una fuente de corriente ahí que vale 2 amperes. ¿Ya? Por otro lado, aquí lo que muchas veces cuesta es saber qué pasa cuando hay una fuente de corriente entre dos mallas. ¿Ya? Por ejemplo, como esta de aquí. ¿Ya? Aquí hay una fuente de corriente de 5 amperes que está entre la malla 1 y la malla 2. ¿Ya? De hecho, en general, eso es lo que más me gusta cuando aparecen ejercicios como estos, porque me simplifica la vida, ¿cierto? Yo sé que hay una corriente ahí en verde, ¿ya? Y esa corriente en verde no es más que la sumatoria de las corrientes que atraviesan, de las corrientes de malla que atraviesan por esa rama, ¿ya? Es decir, en ese caso sería I1 menos I2, eso es igual a 5. Así que ya tengo al tiro una ecuación. ¿Ya? En realidad las fuentes de corriente de inmediato me dan ecuaciones o me dan igualdades. ¿Ya? Entonces, cuando aparecen entre dos mallas. ¿Ya? No sé si lo ven. Esa corriente de esa rama, de que está en verde, la corriente que está en verde, no es más que una corriente que es la sumatoria de las corrientes que atraviesan, de las corrientes de malla que atraviesan esa rama. Y las corrientes de malla que atraviesan esa rama serían I1 e I2, pero I1 está en la dirección de 5 amperes, I2 está en contra de la dirección de 5 amperes, por lo tanto, por eso queda negativo. ¿Ya? Acuérdense que uno intenta en este método dejar todas las corrientes en la misma dirección, las corrientes. Así que ya tengo una ecuación. Me falta encontrar para I sub 0, para la malla I sub 0, para la malla 0 y para la malla 1. Voy a contestar estos controles para que me dejen ver. Ya, aquí importante acá asignar signos. Aquí I sub 0 me va a dar los signos, ¿cierto?, de esas tres resistencias. Y sub 1 le voy a pedir que me entregue el signo de esa resistencia y de esa resistencia. E I sub 0, no, I sub 2 me va a dar la de 20, el signo de la resistencia de 20 que acabo de marcar ahí, ¿cierto?, en el círculo. ¿Ya? Entonces, para la malla 0, ¿cierto? Puedo partir de abajo. Ojo, aquí me dice que hay una fuente de tensión dependiente de IX, pero IX es igual a I sub 1, ¿cierto? Tiene la misma dirección. ¿Ya? Entonces me queda súper fácil. Me queda, si yo parto de aquí de ese punto, desde el circulito ahí, me quedaría menos 10IX, después reemplazamos. Menos 10IX, ¿cierto? Sigo recorriendo por ahí, quedaría más 10 por I sub 0 menos 2. Ojo, ustedes me van a decir, ¿por qué menos 2? Bueno, porque esa corriente que está ahí en rojo, ¿cierto? Es de 2 amperes. ¿Ya? Entonces, por eso queda 10 por I sub 0 menos 2. Recuérdense, el método de corriente de malla es un método de voltaje. Estamos encontrando voltajes en función de corriente. Más 5, la resistencia por las corrientes sería 5 por I sub 0 menos I sub 2. Y finalmente más 5 por I sub 0, que es ese voltaje de ahí que encerra en el círculo. Y eso es igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿cómo queda si es que simplificamos esta ecuación?
voy a borrar aquí para I sub X, para que sea más fácil, voy a reemplazar por I sub 1, ¿ya? Para I sub 0, si yo sumo, acá quedan 10, 20 I sub 0, ¿ya? 20 I sub 0. Y para I sub 1 quedan 10 I sub 1, ¿ya? 10 I sub 1. Y para I sub 2 me quedan 5, menos 5 I sub 2. Y eso es igual, ojo aquí, hay una multiplicación, eso es igual a 20. Disculpen, estoy yendo un poco rápido, pero si ustedes en sus casas toman esa ecuación y la resuelven, probablemente lleguen a esto mismo que hice yo aquí, ¿ya? Y el resultado que llegue. Para la malla 0. Para la malla, ojo acá, otro truco, estoy haciendo ejercicios bien difíciles que probablemente les podrían complicar. Fíjense, aquí, si yo digo, ya, ¿cuál otra malla me queda? Si yo tengo aquí una ecuación, me falta otra ecuación más, ¿no? Pues tengo dos ecuaciones, tengo esa y tengo esta otra, ¿ya? Tengo esa de ahí en verdecito y tengo esta otra de acá en azul, ¿ya? Pero fíjense, cuando uno hace método de corriente de malla es un método de voltaje, quiero encontrar voltaje. Entonces, en la malla 1 y en la malla 2 no puedo encontrar el voltaje que está pasando por la fuente de corriente de 5 amperes en forma inmediata. ¿Qué se hace ahí? Ahí, en ese caso, uno hace una especie de, en el fondo uno hace una supermalla. Uno considera, ¿cierto?, un voltaje entre la malla 1 y la malla 2, que me queda fácil porque ahí tengo puras o fuentes de voltaje o resistencia. ¿Ya? ¿Lo ven? ¿Sí? Está multicolor ahí. ¿Ya? Considero la malla 1 y la malla 2. Entonces, acá no puedo decir para la malla 1, para la malla 2. En realidad tengo que hacer una supermalla, malla 1, 2. ¿Qué es lo que hago ahí? Puedo partir desde acá abajo, desde el azul, ¿ya? Y me va a quedar, no, partamos desde otro lado mejor. Queda más fácil partir de aquí. Ahí donde marco en azul. ¿Ya? Sí, ahí queda más fácil. Entonces me quedaría el voltaje en la resistencia de 20 ohm sería 20 por I sub 2, claramente, ¿cierto? B por I. Más 20 volt, que es el voltaje de esa fuente que está ahí. ¿Ya? Menos 5, ojo, porque estoy entrando por el lado negativo del voltaje ahí, menos 5 por I sub 0 menos I sub 2, ¿ya? Ahora en la resistencia que estoy marcando acá de 10 sería más 10 por I sub 1 menos 2, ¿ya? Porque las corrientes que atraviesan por esa resistencia son I sub 1 y la corriente de 2 amperes, ¿cierto? Que estaba ahí indicada por la fuente de corriente, ¿ya? Y finalmente más, fíjense, no hay más resistencia que una resistencia de 10 ohm, así que me quedaría más 10 por I sub 1, y eso es igual a 0. Ahí recorrimos ya todos los voltajes de esas dos mallas, ¿ya? Malla 1, 2, de manera de saltarme la fuente de corriente que las atravesaba, ¿cierto? Si simplificamos, vamos, simplificando, acá queda para la corriente I sub 0, la única que está ahí, me queda menos 5 I sub 0, ¿ya? Para I sub 1, tengo 10 veces I sub 1, 20 veces I sub 1,
más 20 y sub 1, ¿ya? Y para y sub 2, 20, 25. 25 y sub 2. Y eso, fíjense, aquí tengo 20 positivo, pero acá queda 10 por menos 2, o sea, 20 negativo. Aquí más 20 y por acá menos 20, y por lo tanto se anulan y eso en realidad la ecuación queda igual a 0. ¿Ya? Voy a intentar dar aquí espacio. Ups. Agarrar un número. Ya. Entonces ahí tengo mis tres ecuaciones. Voy a tomar la azul primero. Le voy a colocar en la matriz. Ya me va a quedar 20 menos 10 menos 5. En la segunda ecuación sería la verde. Y la tercera voy a colocar en rojito acá. Rojito. ¿Ya? Entonces la verde me quedaría 0, para i sub 0. 1 menos 1. Ya, ok. Y la tercera ecuación en rojo me quedaría menos 5 en la matriz. Para i sub 1 quedaría 20, para i sub 2 quedaría 25. Hay que ser súper ordenado, muchachos, cuando uno resuelva estas ecuaciones, al momento de dejar expresadas las ecuaciones antes de pasar a la matriz. ¿Ya? I sub 0, i sub 1 e i sub 2. Y eso es igual a 5, 20. Por favor, alguien que vaya invirtiendo esa matriz, ¿ya? Yo voy a expresar acá 20 i sub 1 e i sub 2, esto igual a la matriz inversa, ¿cierto? Por el vector 5, 20, 0. Ya, voy a tomar la calculadora, si alguien ya lo tiene, por favor. Profe, una Sí. consulta. ¿Está bien la columna de los resultados? ¿No es 20, 5 y 0? Sí, gracias por se pasaste, sí. Sí, ojo, primero coloqué la azul, por lo tanto la azul corresponde, muy bien, gracias por la atención, no habría salido mal el resultado, muy bien, sería 20, ya, sí, muy bien. ¿Por qué? Porque la primera ecuación corresponde a la primera fila y por lo tanto el valor era 20, era el azul. La segunda ecuación era la verde y el valor, por lo tanto, en ese vector de voltaje columna era 5. Gracias, súper. Entonces ahí tengo matriz 20 menos 10 menos 5, 0, 1 menos 1, menos 5, 20 menos 25. Invierto esa matriz y multiplico por 20, 5 y 0. Ya, los valores me dan valores enteros de corriente. Me daría 2 amperes, 3 amperes para la corriente I sub 1 y menos 2 amperes para la corriente I sub 2. ¿Ya? Ya, les dejo entonces, ya estamos con el tiempo, no, podemos seguir. Y calculemos la potencia disipada, ¿ya? Son hartas resistencias, por lo menos podemos dejarlo expresado, ¿cierto? Podemos dejarlo expresado, fíjense, son, aquí hay que calcular todas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 resistencias, por lo tanto son 6 términos para la potencia disipada. Potencia disipada son 6 términos, ¿ya? Partiendo por el verdecito acá, sería 7, profe. 7. Sí, tiene razón, le da abajo. ¿Ya? El 10, este de ahí. Ya, ese que está ahí. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, 6, 7. Tiene razón, gracias. 7 términos, son altos términos. Y todos esos términos es que, si lo vamos a hacer por corriente, tenemos que
va a ser corriente al cuadrado por la resistencia. La corriente que pasa por la resistencia al cuadrado por la resistencia. ¿Ya? Entonces, ahí para la corriente que de la resistencia de 5 ohm, que está en verde, marcada, serían 2 amperes al cuadrado por 5. Ya tengo un valor. ¿Ya? Fácil. Hagamos las fáciles primero y después las interiores. Después para donde está ahí pasando IX, esta de acá, sería I1, dijimos que era 3 amperes, pero dejémoslo expresado. Sería I1 al cuadrado por 10, ¿ya? En el caso del azul, este de acá, ¿ya? Sería más I2 al cuadrado por 20, ¿ya? Esa resistencia de 20 ohm que está ahí. Y me faltaría otra que está afuera, que también es de 5 ohm, más I0, que sabemos que es 2 amperes, I0 al cuadrado por 5, ya eso es tan fácil de llegar a reemplazar ahí, más ahora lo que podría costarle a alguno es sumar las corrientes. Aquí da la misma como las sumemos porque las corrientes van a quedar al cuadrado. Entonces, para este término que estoy encerrando en círculo de 5 ohm, esta resistencia de 5 ohm, quería I sub 0 menos I sub 2. La corriente I sub 0 menos I sub 2 al cuadrado por 5. ¿Ya? Voy a correr un poquito para el lado para poder. Más, voy a usar esta de aquí, que está en el círculo ahora. Las corrientes que atraviesa son 2 amperes y 10, y sub 0. La corriente sería 2 menos I sub 0 al cuadrado por 10. ¿Ya? Voy a encerrar en el círculo ahora con rojo esa otra de 10. ¿Ya? Quería corriente al cuadrado, la corriente al cuadrado que pasa por esa que está en rojo, sería 2 amperes menos I sub 1 al cuadrado por 10. ¿Ya? Y me falta alguna, ¿no? A ver si tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí tengo los 7 términos. ¿Ya? Ya, la tarea para usted la dejamos, ¿cierto? Por favor, encuentren esa potencia disipada. Ya me pasé la hora. Simplemente calculando ya con los valores que encontramos de las corrientes que están ahí, para I sub 0, I sub 1 e I sub 2, ya reemplacen en la expresión que escribimos ahí y vamos a encontrar esa potencia disipada que yo por lo menos no la he calculado. ¿Ya? Yo no la he calculado, la práctica realmente me gusta hacerla así, ¿no? Plantearme el ejercicio y mostrar cómo se hace. Ya tengo experiencia ya hartos años con esto, así que no, para mí no es problema. Consulta, muchachos. Profesor, ¿podría poner todo el ejercicio en pantalla completo? Sí. Voy a intentar. ¿Ya? Gracias. Ya. Consulta. ¿Hay alguna consulta? Profesor, yo tengo una. Ya. Sé que la corriente 2 dio menos 2, ¿cierto? Sí. Entonces hay una parte en la ecuación que es, aparece I sub 0 menos I sub 2. Entonces se volvería positiva. No, o sea, fíjate, la corriente I sub 2 no tiene por qué volverse positiva, yo la definí para ese sentido. Entonces, si yo la mido en ese sentido, me va a dar menos 2 amperes. Si yo la mido en ese sentido, me va a dar menos 2 amperes. Si yo la midiera en sentido contrario, si yo la midiera, fíjate, estoy marcando ahí en sentido contrario. Si yo la midiera en sentido contrario, me va a dar, con el medidor, con el tester, me va a dar 2 amperes. ¿Ya? Pero en el sentido en que yo la definí, quedaría menos 2 amperes. ¿Ya? Y en el caso de cuando yo calculo la potencia disipada, no influye, ¿cierto? ¿O sí, No, igual? porque para nada, porque las corrientes son al cuadrado, entonces si dan positivo o negativo, la corriente es al cuadrado. ¿Ya? Si me Porque- llega a dar negativo,
el valor al cuadrado negativo va a ser el mismo que si fuera positivo, ¿me entiendes? Sí, entiendo. Súper. Es que la duda me salta porque sucede que aquí en este caso, en la potencia disipada, dice menos I sub 2, lo tengo que reemplazar así, tal como a nosotros nos viene el vector. No, no necesariamente, si tú lo hicieras al revés y te equivocaras, justo daría la casualidad de que no te complicaría, fíjate, porque el valor interior dentro de esa operación 2 menos I sub 0, por ejemplo, o I sub 0 menos I sub 2, o I sub 2 menos I sub 0, si tú lo elevas al cuadrado te va a dar exactamente el mismo resultado. ¿Ya? Justo en ese caso no te complica, porque está dentro, por ejemplo, aquí está dentro de un término que es al cuadrado. Entonces, la potencia disipada es la corriente al cuadrado que pasa por la resistencia, ¿Ya? Esa corriente puede estar en un sentido o en otro, de la misma. Cuando tú calculas la potencia, la corriente siempre va a disipar, ¿ya? Así que, disculpen, la resistencia siempre va a disipar. Así que da la misma por cómo vaya la corriente por esa resistencia. Lo importante para esa resistencia es que pase una corriente por ahí y yo puedo calcular esa potencia disipada simplemente con la corriente al cuadrado por la resistencia. Esa corriente podría ir por un sentido o por otro. De la misma, como tú lo mides, al final es un tema de referencia, ¿ya? Cómo tú colocas el medidor por ahí. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Dudas? Sí, se entiende. Ya, súper. Más dudas, si alguien se quedó con alguna duda ahí. Sí. Me doy cuenta que de pronto se hace poco el tiempo, 1 hora para una práctica, pero bueno, es lo que hay. Puedo subir otro ejercicio en la semana, voy a hacer el empeño de subir otro ejercicio más de estos, asincrónico, para que ustedes lo vean. ¿Ya? Ejercicio ya de un nivel como este, porque son ejercicios que a lo mejor podrían encontrar podrían encontrar en una prueba o en una práctica, ¿ya? Una práctica más que una práctica en un test, ¿ya? Ya, muchachos. Profesor, Sí. tengo una duda rápida, mire, es que en la fórmula de potencia aparece el 2 menos I sub 0, I sub 0 vale 2, da 0, pero si yo veo la resistencia en la que está, realmente no está disipando energía o potencia, por decir así. 2, ¿cuál sería esta? Sería esta de aquí, ¿cierto? Dice 2 menos I sub 0. Ahí está en una resistencia de 10 ohms. Creo que es la interna. Ya, esta que estoy marcando ahí, ¿ya? Esa. Sí, claro, 2 y I sub 0 sería 2, el valor es 0, ¿cierto? Por ahí no está pasando corriente. Significa que la corriente en esa resistencia, en esa rama, en esa resistencia la corriente es 0. Si tú simulas esto en un simulador, te vas a dar cuenta que la corriente es 0. ¿Ya? La corriente total que pasa por esa resistencia es 0. ¿Ya? Eso no significa que estos valores estén malos, solamente significa que si yo resto esta corriente de malla que vale 2 con esta otra corriente de malla que también vale 2, claro, el valor va a dar 0. Entonces, por esa resistencia de 10 ohms, no está pasando corriente y por lo tanto no está disipándose potencia. No hay potencia disipada porque no está pasando corriente. Y si no está pasando corriente, no hay un voltaje, no hay una caída de tensión en esa resistencia, y por lo tanto, este nodo, fíjense, el valor de voltaje de ese nodo sería exactamente igual al valor de voltaje de este otro nodo. ¿Ya? Eso también es algo interesante que uno lo aprende también con los años, pero también con la práctica, y aquí en realidad con un curso que alguien te lo diga. Si aquí la corriente es 0 entre ese nodo que marco y este otro nodo que marco, si la corriente es 0 entre esos dos nodos, significa que el voltaje es 0 y por lo tanto el valor de voltaje es igual en ese nodo y en ese otro nodo que estoy marcando. Esos dos nodos que estoy marcando que están en la resistencia de. Ya, súper buena la pregunta. Bien, gracias. ¿Ya? Ojo, cuando uno hace un análisis, le pueden salir todas esas dudas y esas preguntas,
¿ya? Pero para mí, más que ustedes se hagan esas preguntas, súper bien, creo que lo valoro. Para mí es importante que hagan bien el método, que se aprendan bien los métodos, ¿ya? Porque esos métodos le van a dar los resultados, y esos resultados los pueden llevar a hacerse preguntas, ¿ya? Las preguntas que tú te estás haciendo ahora, por ejemplo. ¿Ya? Ya, muchachos, si no hay más preguntas, nos vamos despidiendo. Les agradezco una vez más. Hay alguien que dice, ya, se me fue, digamos, eso es para el ejercicio anterior. Da la misma cuando uno hace método de voltaje en los nodos, método corriente de malla, da la misma por cuál malla o por cuál nodo tú partas. O sea, tú puedes partir por el nodo, en el caso anterior, puedes partir por el nodo 3 y después el nodo 1 y el nodo 3, o sea, el nodo 2, etcétera. ¿Ya? Así. Súper. Profe, ¿Sí? sí, lo que pasa es que es cortito lo que le voy a decir. En Ya. el ejercicio anterior, la ecuación 1 y la ecuación 3 nos aparecen la variable B1 y B3, no aparece B2, entonces ese sistema podía resolverse como 2 por 2, lo que entiendo yo. De hecho, yo lo resolví así, 2 por 2, y me dio también 0 volt y menos 10. Bien, bueno, pero no era evidente que lo podía resolver 2 por 2. ¿Por qué o sea, porque aquí nosotros nos dimos cuenta, o sea, que el voltaje de 1, el nodo 1, era exactamente igual a 0, ¿sí? Sí, 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 sí. Pero era evidente, ¿no? Sí, no, sí. ¿Pero qué es evidente para ti? Eh, la duda que tenía yo, pues, que se puede resolver, tomar la ecuación 1 y la ecuación 3 y resolver para... Sorry, a ver, no te escuché. Voy a acercarme un poco más acá a la señal. Otra vez, por favor. La ecuación 1 ¿Ya? no incluye B2, la ecuación 3 tampoco. Y ahí Eh, entre ellas dos tenemos un tienes sistema. razón, tienes razón. Acá en el sistema, sí, sí, esta no incluye a esta. O sea, digamos, en ninguna de estas dos, Exactamente. claro. Sí, por lo tanto, podíamos eliminar un nodo. Sí, sí, Ujú. sí. Ya. De todas formas, muchas veces no es evidente. ¿Ya? Muchas veces no es evidente y uno, bueno, eso uno lo puede hacer en el momento, en el ejercicio, ¿ya? Yo acá, de hecho, lo hice de cero, ¿ya? Pero igual, para usted no necesariamente va a ser evidente. ¿Ya? Uno puede darse cuenta después en las ecuaciones, ya, sí, tengo aquí B1, B3, B1 y B3, fíjate, y puedo encontrar B1, B3, B1, B3, encuentro B1 Claro, y B3, ¿sí? ¿Cierto? Para esas dos sí, ecuaciones que marqué, tengo un sistema 2x2, encuentro B1 y B3, y después reemplazo acá B1 y B3 y me doy cuenta que B2 es 0. ¿Sí o no? claro, ¿Sí o sí, no? pues, Ya, tiene razón. sí, se puede hacer, digamos, pero también puedo hacerlo como lo hice yo. Sí, Tomar las tres ecuaciones, colocarlo en una matriz y me va a dar exactamente lo mismo. ¿Sí? sí. Claro, No, aquí sí tiene podía haber razón, era una hecho, acotación nomás. sí, porque en el fondo, claro, tú puedes haber tomado esas dos ecuaciones, son dos ecuaciones B1, digamos, B1, B3, B1, B3, la ecuación 1 y la ecuación 3, ya, bien, y después reemplazamos simplemente en la ecuación 2. Sí, es una alternativa, de hecho yo te la dejaría buena porque aquí no hay una forma única de hacer las cosas. Eso es lo más importante. El circuito, eh, fíjese, yo he visto varios métodos. Esto podría hacerlo por otros métodos, ¿ya? Y yo podría hacer métodos de malla y también podría encontrar el voltaje en los nodos con métodos de malla, ¿ya? Lo interesante acá es que no hay una única forma, ¿ya? Incluso al momento de calcular no hay una única forma. Tú puedes darte cuenta de eso, resuelve un sistema 2x2, más fácil, ¿cierto? Y después reemplaza en la ecuación donde están el nodo 1 y el nodo 3 para poder encontrar el nodo 2. Súper bien también, te felicito, ¿ya? Gracias por... Gracias por la acotación. Gracias.
Ya, muchachos, ahora sí, les agradezco nuevamente. Voy a subir una clase más cortita mañana o pasado, ¿ya? De potencia máxima, que tiene que ver con métodos de Thevenin y Norton para reducción de circuitos, ¿ya? Desde el punto de vista de una carga. Sigan estudiando, por favor. Este es un curso que si ustedes no se mantienen haciendo ejercicio, se nota a la hora de resolver un ejercicio, en una prueba, en un test, ¿ya? Y aunque tengan toda la documentación, chiquillos, aunque tengan toda la documentación, aunque tengan lo que tengan, se complica, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiero, que no se compliquen y que les vaya bien en el curso, ¿ya? Muchas gracias. Ahora sí los dejo. Voy a finalizar la reunión. Un saludo para todos. Nos vemos. Vale, profe, que esté bien. Chao, Chao. cuídese. Chao, profe.